lo que es la corona de montaña, la reducción única, hemos calculado según el número de dientes, hemos tenido cuidado en que no hay que intercambiar partes y que la reducción tiene que tener números primos entre sí. Con eso terminamos el tema de diseño piñón-corona. El siguiente elemento que nos toca diseñar ahora, y tal vez el más, no diré complejo, sino el que más atención y más cuidado se requiere, es el de la caja de cambios. A medida que vayan incorporándose voy a tener que cortar la clase porque voy a salir de la presentación a admitir a los que están llegando bien a la clase. No se olviden, pueden entrar hasta las 18:20. Ok. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es diseñar la caja. O sea, ¿para qué sirve la caja? Según las características, especialmente la pendiente del camino y la forma que tenemos de conducir, necesitamos cierta reducción total según la velocidad del vehículo y las características del camino. Si el camino es una pendiente, necesitamos fuerza. La potencia es igual a la fuerza por velocidad. Si aumentamos la fuerza, tenemos que disminuir la velocidad. Si aumentamos la velocidad, tenemos que reducir la fuerza. ¿Y cuál es ese elemento, ese mecanismo que nos permite descomponer la potencia entre fuerza y velocidad? Es la caja de cambios. La caja de cambios tiene por función descomponer la potencia del motor entre las proporciones adecuadas de fuerza y velocidad según las características del camino. Esa es la función de la caja de cambios. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver cómo en los fabricantes diseñan las reducciones de la caja de cambios. Primero vamos a ver cómo se maneja la pendiente máxima. Con eso vamos a obtener la reducción en primera. Luego vamos a calcular cuántas marchas tiene nuestra caja según la elasticidad del motor y finalmente vamos a calcular la reducción de cada una de las marchas intermedias. No se olviden que la directa es cuando la caja no transmite, no reduce ni multiplica, solo transmite. Nosotros hemos calculado nuestro vehículo para velocidad máxima en caja en directa. Con esa observación, al final de la clase vamos a ver una diferencia entre lo que es la caja directa, cuarta, quinta, y vamos a ver un concepto muy interesante que es el tema de la sobremarcha. Estoy dando un tiempito para que sigan incorporándose y no tener que cortar cada vez nuestra exposición por la unión de sus compañeros. Ok, creo que estamos en condiciones de comenzar y vamos a cortar cuando alguien quiera unirse, ¿ok? Entonces comenzamos con nuestro sistema de transmisión. Por favor, voy a comenzar a transmitir la presentación con el video correspondiente. Espero que estén viendo la carátula, cálculos de reducción del sistema. Si no pueden ver el video o no se escuchan, alguien me avisa con la voz, me avisa de que no está saliendo para que hagamos las correcciones. Con todo esto vamos entonces a comenzar el video. Introducción del sistema de transmisión es nuestro capítulo 2 y específicamente hoy veremos el diseño en su primera parte. Ok. Bien, entonces avancemos. Repasemos los conceptos esenciales para este diseño. En primer lugar, los componentes de la potencia. Recordemos. Perdón. Seguimos. Que definimos que en el vehículo la potencia es igual a fuerza por velocidad. Recordemos también que en el motor la potencia es igual al torque por la velocidad angular. La potencia se define como la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Se puede medir en vatios o en caballos de vapor, siendo la conversión de 735 vatios a un caballo de vapor. La potencia se puede obtener como el producto de la velocidad lineal por la fuerza, o también mediante el producto del momento por la velocidad angular.
Analicemos ahora por qué necesitamos una caja de cambios. Recordemos que para el diseño del sistema piñón-corona consideramos camino plano para velocidad máxima, pero evidentemente el vehículo debe recorrer caminos con pendientes. Por lo tanto, necesitamos incorporar una reducción adicional a la reducción del sistema piñón-corona que nos permita vencer las pendientes que debe recorrer el vehículo. Y esa reducción tiene que ser controlada por el conductor. Para entender mejor el capítulo, conviene establecer cuál es el concepto que vamos a aplicar en el diseño de la caja de cambios. Como dijimos, si el vehículo debe enfrentar una subida, es obligatorio brindarle más fuerza, lo que nos obliga a... Vamos a ver si alguien más quiere unirse, por favor, a la unión. Que alguien quiere unirse. ¿Estamos bien? Continuamos. Reducir la velocidad, puesto que la potencia no cambia. La potencia es fuerza por velocidad. Y lo que necesitamos es un conjunto de reducciones que nos permita enfrentar el camino en diferentes condiciones de pendiente. La pregunta básica es, ¿por qué hace falta la transmisión en un auto? El poder generado por el motor fluye por la transmisión antes de llegar a las ruedas. La función básica de la transmisión es controlar la velocidad y el par de torsión disponible para las ruedas bajo diferentes condiciones para manejar. Por ejemplo, si se quiere subir una colina, se necesita más par de torsión. Al reducir la velocidad en la transmisión, obtendremos mayor par de torsión con el mismo... Fíjense, queremos una subida, enfrentar una subida, tenemos que aumentar la torsión, pero como la potencia es constante, tenemos obligados a bajar la velocidad. Si queremos aumentar la torsión, bajamos la velocidad. Entonces, para bajar la velocidad, incorporamos más reducciones de la velocidad. Reducimos la velocidad para aumentar la torsión. Esfuerzo. En cambio, si la demanda de torque es baja, podemos aumentar la velocidad de la transmisión. La caja de cambios lo que hace es, de acuerdo a las características del camino y la voluntad del conductor, elige una reducción de tal manera que la fuerza satisfaga las condiciones del camino y, obviamente, combinándose con la velocidad a la que podrá desplazarse el vehículo según la potencia del motor. Esta es la función de la caja de cambios. Y repetimos, descomponer la potencia del motor en las proporciones adecuadas de fuerza y velocidad de acuerdo a las características del camino. Podemos añadir también, aunque extra del concepto, depende también del estilo de conducción del conductor. Hay conductores que les gusta manejar siempre con el motor a fondo, desgastando el motor y haciendo una exigencia excesiva. Otros conductores que prefieren manejar con el motor a menos RPMs para reducir el consumo y mantener mejor el motor. Podemos decir también que aparte de acuerdo a las características del camino, también será en función del estilo del conductor. Y así es que cómo se maneja el tema de la caja de cambios. Entonces nosotros tomamos esta definición. Descomponer la potencia en las proporciones adecuadas de fuerza y velocidad según las características del camino. Tenemos una serie de marchas que hacen que la potencia que entrega el motor se pueda transmitir a las ruedas de diferente manera, de forma que consigamos diferentes valores de fuerza tractora y velocidad lineal del coche para un mismo valor de potencia del motor. Y ahora nos toca diseñar los elementos de la caja de cambio. Choco, no muerdas. Choco, no muerdas. No muerdas. El tema es que para cada valor dependiente del camino existirá un requerimiento de potencia diferente, porque el valor de la resistencia por pendiente depende del ángulo del camino. Es decir, no hay un solo requerimiento de pendiente. Habrá diferentes, infinitos valores de requerimiento de pendiente según la infinitud
inclinación del camino. Además, el valor máximo de la resistencia por pendiente corresponde a la pendiente máxima definida como una prestación del vehículo. Esto hay que reiterarlo, por favor. Para comenzar el diseño hemos tomado 3 prestaciones: velocidad máxima, carga total y pendiente máxima. O sea, nosotros ya hemos definido cuál es la pendiente máxima que va a subir el vehículo. Por lo tanto, hay que calcular cuál es la reducción para esa pendiente máxima. Por ahí comenzamos el diseño. ¿Cuál es la reducción para la pendiente máxima que ya hemos definido en las prestaciones? Esta es una publicidad de Toyota con una pendiente de 45 grados. Parece irreal, pero se puede lograr esta subida que ven ustedes, asegurándonos un buen grip. El tema de la pendiente máxima no es cuestión de motor, es cuestión de grip. Si no hay agarre entre rueda y piso, no vamos a poder subir. Aquí deben tener algún truco. Bueno, en realidad la huella del neumático está concordante con la huella de la plataforma para tener un excelente agarre. Ese es el truco. Tengo que pararlo y le sobra potencia para subir. No quiere salir al otro lado. Darle muy suave porque tiene suficiente potencia para hacer un ascenso por todos lados sobre el vehículo. Vamos a pasar por todo el vehículo. Comencemos definiendo lo que es pendiente. Para nuestros estudios y nuestros cálculos vamos a tomar una definición muy particular de lo que es pendiente. Veamos. Aquí tenemos el plano horizontal y aquí tenemos el plano del camino que tiene cierta pendiente. Este plano está con un cierto ángulo respecto al plano horizontal. Lo lógico sería que estudiemos la pendiente con el ángulo alfa, pero por conveniencia usamos nosotros la pendiente como la tangente del ángulo alfa por 100. Y esa es una definición que nos conviene, porque es más fácil manejar. Si yo digo 40%, quiere decir que cuando el vehículo avanza 100 metros, sube 40. Entonces la tangente de alfa es más representativa que el simple ángulo. Por eso manejamos con esta pendiente. La pendiente es la tangente de alfa por 100. Esa es nuestra definición. ¿Por qué? Porque esto nos permite hacer una comparación si lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, si el vehículo avanza 100 metros, la tangente del ángulo alfa por 100 nos va a dar cuántos metros ha subido cuando el vehículo ha avanzado esos 100 metros. Por ejemplo, si decimos 40%, cuando el vehículo avanza 100 metros, la subida a la altura que ha ganado es de 40 metros. Ese es el motivo por el cual usamos la tangente del ángulo alfa por 100 como medida de pendiente. Corresponde ahora estudiar y determinar el valor de la resistencia por pendiente. ¿Se acuerdan que para elegir el motor hemos definido que la velocidad máxima se logra en camino plano? Por lo tanto, no hemos estudiado la resistencia por pendiente. Pero ahora, como vamos a diseñar la caja, necesitamos primero que nada, según la pendiente máxima definida, calcular qué resistencia ofrece la pendiente. Si este es el camino plano y es el que va a recorrer el vehículo con un ángulo alfa y hemos definido la pendiente como la tangente de este ángulo. Creo que hay alguien que quiere entrar, pero ya son 18:26, por lo tanto no vamos a permitir la entrada. Alfa por 100, ubicamos al vehículo y la particularidad es que el peso del vehículo ya no es perpendicular al camino que se está recorriendo, es perpendicular al camino plano. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a descomponer esta fuerza que se llama peso en dos. El primer componente va
El segundo componente, que es el que nos interesa, es la componente paralela al camino que estamos recorriendo. Y esta es la fuerza que va a impulsar el vehículo hacia abajo. Esa es la nueva resistencia que se opone a la marcha. Entonces sabemos que el ángulo alfa se replica. Vamos a hacer una pausa para ver. Seguramente hay quienes no se pueden unir. Ok, lamentablemente es 27 minutos, tienen todo el tiempo, tenía 10 para incorporarse, no podemos aceptarlo. Continuamos. Entonces, lo que hacemos es, el peso va a ser siempre perpendicular al camino plano. Nosotros descomponemos este peso en dos fuerzas, una perpendicular al camino inclinado y eso se llena al peso aumentando lo que se llama resistencia por pendiente. Es la fuerza que impulsa el vehículo hacia atrás, hacia abajo. Esa es la resistencia por pendiente. Y vamos a ver cómo se calcula la fórmula, cómo se calcula esta resistencia. En este triángulo de fuerzas. Por lo tanto, nuestra fórmula final será que la resistencia por pendiente es igual al peso por el seno del ángulo alfa. Este ángulo alfa por perpendiculares entre sí es el mismo que el ángulo de la pendiente. El ángulo P, resistencia total, es igual al ángulo de la pendiente. Por eso nuestra fórmula. Esta resistencia por pendiente es igual al peso por el seno del ángulo alfa. Y esta es la expresión que vamos a usar. Bien, para las fuerzas de resistencia, algo muy importante, el peso del vehículo tiene una relación directa con las fuerzas de resistencia. Entonces, ¿cómo se calcula? Si usted tiene una pendiente, tiene un ángulo, entonces el peso del vehículo multiplicado por el seno de este ángulo les daría la fuerza de resistencia que ustedes tienen al avanzar. Hay que tener en cuenta una cosa. La resistencia es igual al peso por el seno, pero tengamos en cuenta que no tenemos el ángulo alfa. Lo que vamos a expresar es la tangente del ángulo alfa. Por lo tanto, en otras palabras, cuando hemos definido la pendiente, hemos dicho que es tangente del ángulo alfa. Pero aquí, en la fórmula que vemos, nos sale que tenemos que calcular el seno. Por lo tanto, de la tangente hay que calcular el seno. ¿Cómo se hace eso? Si tengo la tangente, busco el arco cuya tangente es este valor, arco tangente. Y cuando ya he obtenido el ángulo, recién de ese ángulo saco el seno. Y esa es la fórmula de calcular la resistencia por pendiente. De la tangente, calculo el ángulo con arco tangente. Y de ese arco tangente saco el seno. Tanto hay que hacer esa conversión. Si yo, por ejemplo, digo que el vehículo va a subir una pendiente del 40%, para encontrar el ángulo alfa tengo que encontrar el arco cuya tangente es 0,4. Y con ese valor recién aplicar ese ángulo el seno y multiplicarlo por el peso para calcular la resistencia por pendiente. Desarrollemos un ejemplo de resistencia por pendiente de acuerdo con la teoría tratada anteriormente. Asumamos que tenemos una pendiente máxima requerida del 80%, un valor adecuado para vehículos de ciudades montañosas. Primero debemos calcular el ángulo alfa, y en este caso el ángulo de la pendiente máximo alfa será igual al arco cuya tangente es el valor de pendiente máxima sobre 100. En este caso será el valor del arco tangente de 0,8. Y este valor es de 38,66 grados. Teniendo el valor del ángulo alfa, ya estamos en condiciones de calcular la resistencia por pendiente, que no será otra cosa que la resistencia por pendiente es igual a la masa por la gravedad de la Tierra por el seno del ángulo alfa. Con una masa de 1.600 kilogramos y una gravedad de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado
multiplicados por el valor del seno de 38.66 grados, que es 0,6247, tenemos un valor final que la resistencia por pendiente es de 9.805 newtons. Esta ecuación es un ejemplo del cuidado que tenemos que tener con las unidades. ¿Qué es un newton? Es una fuerza por aceleración. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ese es un newton. El seno no tiene valor, entonces por eso sale este valor en newtons. Hay que tener cuidado con las unidades. Si yo le manejaría kilómetros por hora, no nos serviría porque no saldría newton. Como se muestra en la figura. Si nosotros sumamos todas las resistencias opuestas a la marcha que hemos estudiado hasta ahora, en este eje vamos a colocar la velocidad en kilómetros por hora o en metros por segundo si se quiere. En el eje vertical vamos a colocar la resistencia en newtons. Estamos hablando de resistencia, de una fuerza. Estamos estudiando las fuerzas. Y vamos a analizar cuáles son las fuerzas que se oponen cuando el vehículo va a ir a pendiente máxima. Aquí colocamos las resistencias de rodadura, que, como vimos, no depende de la velocidad, pero sí del peso. Aquí colocamos la resistencia por fricción, que sí depende de la velocidad. Y esta es la resistencia aerodinámica, que depende de la velocidad al cuadrado. Y nosotros colocamos como una suma de todas estas resistencias y obtenemos la resistencia total para 0% de pendiente. Y esta es la forma que hemos calculado la reducción piñón-corona, como recordarán ustedes. Entonces, esta es la curva que representa cuál es la magnitud de la fuerza que se opone a la marcha según aumentemos la velocidad. Y comenzamos para 0%. Si nosotros vamos aumentando según la pendiente un nuevo valor de resistencia por pendiente, vamos a tener resistencia total para 10%, por ejemplo. También vamos a tener resistencia total para 20% y así vamos subiendo la pendiente hasta llegar a la pendiente máxima que hemos definido como prestación del vehículo. Y aquí tenemos la resistencia total para pendiente máxima. Recordemos, esta pendiente se define como una prestación con los cuales se va a regular el diseño del sistema de transmisión. Y aquí tenemos la variación de la fuerza a medida que aumenta la velocidad para la pendiente máxima, por ejemplo, 80%. Y fijémonos que las velocidades que se van a llegar para cuando veamos estas pendientes máximas es mucho menor que las velocidades que se lograban cuando estábamos sin pendiente. Y eso es lógico. A medida que aumentamos la pendiente, la velocidad va a disminuir, porque el motor nos va a entregar toda su potencia, pero la velocidad va a disminuir porque estamos usando mucha fuerza. Si aumentamos la fuerza, reducimos la velocidad. Intentemos desarrollar un ejemplo de resistencia total para pendiente máxima. Esto es muy importante porque como estamos siguiendo un criterio, un procedimiento de fórmulas, la primera intención sería, si tengo la fórmula de la pendiente, directamente lo multiplico por la velocidad, ya tengo la potencia. Entonces, pues eso sería fácil, ¿no? Pero intentemos calcular la resistencia total para 85%. ¿A qué sería igual? A la resistencia por fricción para 80%. Pero esta resistencia por fricción depende de la velocidad. Por lo tanto, no podría calcular a qué velocidad va nuestro vehículo. Fuerza por velocidad no podría calcular. Rodadura no depende de la velocidad. Aerodinámica sí depende de la velocidad al cuadrado. Y la nueva fuerza, la resistencia por pendiente, depende del peso y del ángulo de la pendiente. Entonces, esta es la fórmula.
podríamos intentar calcular esto para luego multiplicar por la velocidad y encontrar la potencia, o tiene que ser igual a la potencia, pero no podemos porque algunos de estos elementos dependen de la velocidad. Como vemos, esta es la ecuación de resistencia total, que es la suma de resistencia por fricción, resistencia de rodadura, resistencia aerodinámica y la nueva resistencia por pendiente, todo para 80% de pendiente máxima. En este caso, cada una de estas ecuaciones tiene lo que les estamos mostrando. La resistencia por fricción será igual al rozamiento estático más el coeficiente de fricción por la velocidad. La resistencia de rodadura, el peso por el coeficiente de rodadura. La resistencia por pendiente, el peso por el seno del ángulo alfa. Y la resistencia aerodinámica, un medio de la densidad por el coeficiente de forma por la superficie por la velocidad al cuadrado. Pero esta velocidad es al 80%. El resultado sería que la resistencia total para 80% es la sumatoria de todas estas ecuaciones. Pero tenemos un serio problema. No conocemos la velocidad a la que va el vehículo cuando estamos en pendiente máxima. En las pruebas y en los ejercicios, muchos estudiantes colocan aquí la velocidad máxima del vehículo. Ahí están equivocados. Esta es la velocidad para la pendiente de 80%. Si ustedes colocan velocidad máxima aquí, es como decir, voy a subir la Santa Cruz a 180 kilómetros por hora. Eso es imposible porque la pendiente exige, nos quita necesita mucha fuerza, por lo tanto, la velocidad es mucho menor. Y nosotros no conocemos todavía a qué velocidad va a ir el vehículo en pendiente máxima. No se puede colocar en este cálculo la velocidad máxima. Es un error que muchos estudiantes cometen. Hay que calcular, todavía no sabemos esta velocidad, vamos a ver cómo la calculamos. Y aquí aparece ese valor y aquí el mismo valor al cuadrado. Por lo tanto, nos surge una gran limitación. No conocemos la velocidad para 80%, por lo que no podemos continuar con el cálculo. Lo que se hará es buscar otra alternativa. Desarrollar el cálculo a través de la potencia máxima, como veremos a continuación. Veamos ahora qué pasa con la potencia y velocidad en pendiente máxima. En el gráfico horizontal colocamos la velocidad. Aquí vamos a colocar en una gráfica vertical donde representamos la resistencia total que hemos analizado en la anterior figura. Y vimos que el comportamiento de la resistencia total para pendiente máxima tenía el comportamiento que estamos mostrando ahora. Lo que nos interesa es analizar qué pasa con la potencia y la velocidad cuando estamos en pendiente máxima. Lo que vamos a hacer para esto es colocar el eje vertical de potencia. Y cuando hablamos de potencia, volvemos a nuestra fórmula original, fuerza por velocidad es potencia, resistencia total por velocidad es potencia. Por lo tanto, si yo multiplico la curva de resistencia total por la velocidad, voy a obtener lo que es la potencia requerida para pendiente máxima. Esta curva negra me representa qué potencia requiero para ir avanzando en las velocidades para pendiente máxima. Y obviamente esto es lo que la potencia que se requiere para esta pendiente máxima. Pero otra cosa es la potencia que me puede entregar el motor. La potencia que me entrega el motor está representada aquí en esta línea roja. Por lo tanto, esta es la línea que representa a cada velocidad de RPM es cuánto de potencia me puede entregar el motor. Y obviamente el máximo de potencia no voy a poder superarlo porque el motor ya está elegido. Por lo tanto, vemos que la curva de potencia del motor se cruza con potencia requerida para pendiente máxima en este punto. Y en este punto determinamos cuál es la velocidad que puede llegar el vehículo en pendiente máxima.
Con gráficos podemos entender el fenómeno, pero no podemos calcular porque no tenemos todavía una fórmula que nos permita numéricamente encontrar esta velocidad en pendiente máxima. Entonces, la velocidad en pendiente máxima está limitada por la potencia del motor que ya hemos elegido. Y ese es el análisis que hay que hacer respecto a la potencia y velocidad en pendiente máxima. Un aspecto importante, en la curva hemos estudiado tal vez una mayor velocidad que esperábamos conseguir, pero la realidad del motor elegido, la potencia máxima que nos da el motor elegido, nos limita la velocidad a la que nuestro vehículo va a ir cuando estemos en pendiente máxima. Hagamos un análisis sobre marchas y velocidades. En el eje horizontal colocamos las RPMs del motor. Asumamos que su máxima rotación es a 5000 RPMs. Pero sobreponiendo a este mismo eje, podemos colocar el eje de la velocidad del vehículo. Otra pregunta normal en exámenes. ¿Por qué podemos sobreponer estos dos ejes, velocidad y RPMs? Se puede sobreponer, se puede sobreponer ambos ejes porque son proporcionales, repito, porque son directamente proporcionales entre sí, mientras no haga cambios en la caja. Si yo estoy yendo en caja segunda, estoy yendo a 1000 RPM y el vehículo está yendo a 20 km por hora, si yo subo a 2000 RPM, el vehículo va a duplicar a 40 km por hora. O sea, son directamente proporcionales entre sí. Por eso podemos sobreponer ambos ejes. Eso es bien importante que lo entiendan. Es una pregunta normal en los exámenes. Puesto que mientras no hagamos cambios, hay una proporcionalidad directa entre velocidad y RPMs. Si yo estoy en directa y estoy a 2000 y mi vehículo va a 30 km por hora, si paso a 4000, mi vehículo irá a 60 km por hora. O sea, hay una proporcionalidad entre RPMs del motor y velocidad del vehículo mientras no se haga cambios en la caja de cambios. Entonces ya tenemos en el eje horizontal las RPM del motor y la velocidad. Coloquemos en el eje vertical la potencia en kilowatts. Y como analizamos anteriormente, este es el requerimiento de potencia para 0%. Y el motor real nos puede entregar esa potencia, y en el punto donde se cruza la potencia del motor y la potencia requerida para 0%, se definirá la velocidad máxima del vehículo, es decir, la velocidad en directa. Ahora, cuando hacemos un cambio en la caja de cambios, hacemos un cambio de marcha en la caja de cambios, estamos colocando una reducción adicional. Al colocar una reducción adicional, la fuerza aumenta, pero disminuye la velocidad. Por lo tanto, podemos representar las RPMs del motor para una marcha directa menos 1. El motor va a seguir girando a las 5000 RPMs, pero a velocidades menores del vehículo. Entonces, así podemos calcular qué pasa con las RPMs del motor cuando estamos en directa menos 1. Cuando estamos en directa menos 1 ya estamos a cierta pendiente. Asumamos, por ejemplo, que estamos con un 20% y esta es la potencia requerida para 20%. Y para esta potencia requerida para 20%, el motor nos entrega esta potencia. Este gráfico es bien importante, por favor, estudienlo, léanlo una vez e intenten avanzar sin leerlo para entenderlo bien. ¿Qué nos dice? Vamos a usar en un mismo eje velocidad y RPMs del motor. Esto depende de la pendiente del camino. Si nosotros estamos en camino plano, 0%, esta es la velocidad que hemos definido. Con esta velocidad hemos elegido el motor. Muy bien. Si nosotros colocamos, digamos, en segunda, ¿por qué? Porque estamos en una pendiente. Al poner en segunda, reducimos la velocidad para aumentar la fuerza.
pero reducimos la velocidad del vehículo para aumentar la fuerza. A menos velocidad del vehículo, las RPMs tienen que ser en RPMs de potencia máxima. Podemos reducir la velocidad del vehículo, por lo tanto, las RPMs van con la nueva velocidad porque aquí se cruza la potencia entregada por el motor con la potencia requerida. Hemos cambiado las RPMs, el eje de las RPMs se mantiene, pero la velocidad del vehículo disminuye cuando enganchamos en una marcha. Donde se cruzan estará determinando la velocidad en directa menos 1. Si seguimos el procedimiento hasta llegar a nuestra velocidad en primera, este eje representaría las RPMs del motor en primera marcha. Aquí estaría la potencia requerida para nuestra pendiente máxima, por ejemplo, 80%. Y el motor nos entregaría esa potencia para ese 80%. Fíjense que el motor está girando igual a las 5000 RPM, que es su régimen de rotación máxima, pero en primera marcha. Y en el punto donde se cruza la potencia del motor y la potencia requerida, se determina cuál va a ser la velocidad en primera marcha. Otro aspecto muy importante es que la potencia máxima del motor es constante. La potencia del motor no ha cambiado con la caja de cambios. Por lo tanto, la potencia permanece constante. ¿Cómo vemos eso? Esta línea es la potencia máxima del motor. No hemos cambiado de motor, por lo tanto, la potencia es la misma para cualquier marcha de la caja de cambios. Pero a medida que hemos realizado las marchas, las reducciones, la velocidad del vehículo ha ido bajando, pero la velocidad de rotación del motor se ha mantenido también a su régimen normal. Este análisis nos muestra lo que siempre estamos diciendo, ¿no? Potencia es igual a fuerza por velocidad. Cuando enganchamos en una marcha alta como primera, reducimos mucho la velocidad porque estamos aumentando la fuerza. Este es un análisis muy importante que vamos a ir desarrollando con más detalle. En el anterior análisis vimos que la velocidad dependía de la potencia del motor y de la pendiente máxima que se definió como prestación. Ahora procederemos a calcular esta velocidad. Esta es tal vez la parte más complicada. No sabemos cuál es la velocidad máxima, pero conocemos la potencia del motor y conocemos las resistencias que se oponen a la marcha, las fórmulas. Entonces vamos a acudir a buscar la velocidad en función de la potencia que ya conocemos. A continuación desarrollamos esta estrategia para encontrar la velocidad en primera. Velocidad en primera marcha, que es fundamental para todo el diseño de la caja de cambios. Nuestro interés es calcular la velocidad máxima a la que se puede vencer la pendiente máxima con la caja enganchada en primera marcha. Y esto depende de la potencia máxima disponible que nos puede entregar el motor. Esa es la intención del cálculo de la velocidad en primera. Nosotros sabemos por definición que la potencia del motor es igual a la resistencia en pendiente máxima por la velocidad en primera. La potencia la conocemos. Las fórmulas de resistencia las conocemos. Lo que no conocemos es la velocidad en primera. Por lo tanto, hay una sola incógnita. Entonces, podemos aprovechar esta igualdad para encontrar la velocidad en primera marcha. Pero tenemos un inconveniente. La resistencia total depende también de la velocidad. Por lo tanto, tenemos que hacer un desarrollo de cada una de las ecuaciones de la resistencia y analizarla y multiplicarla por la velocidad. Y eso es lo que haremos a continuación. Nuestro primer paso será calcular
la resistencia total en primera marcha. Para eso vamos a desarrollar las ecuaciones. Nosotros vimos que la resistencia total para la velocidad en primera es igual a su resistencia por fricción para esa velocidad, más la resistencia de rodadura para esa velocidad, más la resistencia aerodinámica para la misma velocidad y la resistencia por pendiente para esa velocidad. Pero según nuestras ecuaciones, la resistencia por fricción depende de la velocidad. La resistencia de rodadura no depende de la velocidad. La resistencia aerodinámica depende de la velocidad al cuadrado. Y la resistencia por pendiente tampoco depende de la velocidad. Esto merece un mayor análisis resistencia por resistencia. Si nosotros calculamos la resistencia y la multiplicamos por la velocidad, obtendremos la potencia. En este caso, la potencia requerida en primera marcha. Se reemplaza cada una de las resistencias según lo visto en el capítulo correspondiente y se multiplica por la velocidad. Como siempre, potencia es igual a resistencia por velocidad. ¿Y qué tenemos? Según ya desarrollamos en capítulos anteriores, tenemos la ecuación que mostramos, donde vemos que la potencia depende de una serie de valores por la velocidad en primer grado, más el coeficiente de fricción por la velocidad al cuadrado, más un medio de la densidad por el coeficiente de forma por el área por la velocidad al cubo. Estamos planteándonos una ecuación de tercer orden. Si nosotros denominamos a esta serie de valores en newtons con el término A, además al coeficiente de fricción como B y a los componentes de la resistencia aerodinámica como C, estamos hablando de una ecuación de tercer orden, A por B a la primera, más B por B al cuadrado, más C por B al cubo. Una ecuación exponencial de tercer orden. Muy bien, entonces a esto nos llega esa estrategia de encontrar a través de la potencia nuestra velocidad en primera. Potencia ya la hemos elegido y ya está definido, es un dato. A, conocemos la fuerza estática, conocemos la resistencia de rodado por el peso, conocemos el seno del ángulo, conocemos el peso, o sea, todo A es conocido. El coeficiente de fricción es conocido. La densidad del aire, el Cx y la superficie del vehículo es conocido. O sea, A, B y C son datos conocidos. La única incógnita en esta ecuación es la velocidad en primera, pero con un problema, está al cubo. No hay una fórmula matemática para resolver una ecuación de tercer orden. Lo vamos a hacer por aproximaciones. Entonces, finalmente, para nuestro cálculo de la velocidad en primera, ya conociendo la potencia del motor, que es un dato que ya es inamovible, desarrollamos la ecuación del tercer orden que ya mencionamos. La potencia es igual a un valor por B a la primera, más otro valor por B al cuadrado, más otro valor por B al cubo. La solución en esta ecuación, la única incógnita es la velocidad, porque los datos A, B, C se conocen, la potencia del motor se conoce, por lo tanto existe una sola incógnita que es la velocidad en primera, y es una ecuación de tercer grado. Esta ecuación se puede calcular por aproximaciones, haciéndolo a mano, tomar un valor, hacer el desarrollo de los valores de cada uno de los elementos y ver si ambos lados de la ecuación se igualan en el valor. Por aproximaciones a mano le llamaremos,
Yo asumo un valor, digamos, 10 metros por segundo. Le coloco 10 metros por segundo aquí, 10 metros por segundo al cuadrado, 10 metros por segundo al cubo. Desarrollo estos valores, nos tiene que dar todo en watts. Todo en watts, hay que tener cuidado con las unidades. Entonces, desarrollo estos valores. Supóngase que mi motor sea 120 kilowatts y aquí me sale 80 kilowatts. Entonces, esa velocidad es muy pequeña. Aumento a 11 metros por segundo. Hago el cálculo hasta que ambos valores se aproximen. Ese es el cálculo por aproximaciones. ¿Ok? Es por aproximaciones. La tecnología nos ha dado nuevos paquetes. En el Excel hay una aplicación, una variación o una aplicación dentro del Excel que se llama Solver. En el Solver ustedes colocan la ecuación y le preguntan cuál es el valor que iguala a esta ecuación. Y el Solver les da el valor exacto. Las calculadoras que manejan ustedes son calculadoras, también tiene la función ecuaciones. En esa ecuación le colocan la ecuación y le preguntan con qué valor se iguala la ecuación y les va a dar el valor exacto. Por cualquiera de las tres formas hay que calcular y es lo que necesitamos, el valor de la velocidad en primera. Pueden hacerlo por cualquiera de las formas. Lo más común es hacerlo a mano, variando el valor de la velocidad. Entonces, por aproximaciones hay que igualar este valor con el resultado de este valor. Y normalmente se puede hacer por aproximaciones o, en su caso, actualmente las máquinas de calcular ya tienen la función ecuaciones, con la que permiten establecer un valor que iguala a otro valor. Y el instrumento que también sirve para esto es la aplicación Solver del programa Excel. Por cualquiera de los medios, por aproximaciones, usando la calculadora con la función ecuaciones o usando la aplicación Solver de Excel, hay que igualar estos valores de ambos lados de la ecuación, con lo que obtenemos el valor de la velocidad en primera, lo que era nuestro objetivo. Desarrollemos ahora un ejemplo de cálculo de la velocidad en primera, siguiendo los datos de nuestros ejemplos. En el texto hay una secuencia con el mismo ejemplo que hemos iniciado para calcular la velocidad en primera. Ustedes tienen que hacer el mismo procedimiento con los valores que ustedes hayan elegido según el vehículo que se les va a asignar. Podemos calcular el coeficiente A en función a la fuerza estática de fricción, al coeficiente de rotadura, a la pendiente del camino, a la masa del vehículo y la gravedad, dándonos un valor de 9.962 newtons. Para el coeficiente B, simplemente consideramos que para cada vez que el vehículo suba de velocidad en 1 metro por segundo, la resistencia de fricción aumentará en 2 newtons. Y para el coeficiente C, con los valores de densidad a nivel del mar, 0,32 como coeficiente de forma y una superficie de 2,88 metros cuadrados, nos dará un valor de 0,56 kilogramos sobre metro. Aquí conviene hacer una aclaración muy importante cuando se trata de desarrollar nuestros ejercicios. Hay que considerar que estos valores multiplicados en este caso por B al cubo deben salir valores de potencia. En el caso de B, este valor multiplicado por la velocidad al cuadrado debe dar valores de potencia. Y en el caso de A, newtons por velocidad nos va a dar también valores de potencia. En resumen, hay que manejar con mucho cuidado las unidades de esta ecuación. Desarrollado el ejercicio con un motor de 109.000 watts, tenemos la ecuación que hemos mencionado. Lo que haremos ahora es buscar valores de la velocidad en primera que igualan esta ecuación en sus dos lados. Desarrollando por aproximaciones tenemos que para 10,8 metros por segundo tenemos valores a ambos lados que son muy próximos, por lo que podemos considerar este valor como válido, por lo que hemos logrado determinar nuestra velocidad en primera marcha.
Ok, hasta ese punto es que llegamos a la primera parte del diseño de la caja, hasta encontrar un dato muy importante, que es la velocidad en primera marcha. ¿Alguna consulta? Vamos a proceder, vamos a ir. Si alguien que tiene alguna consulta, por favor, estoy para resolverla, ampliar algún punto, volver a ver alguna parte del video, estoy a sus órdenes. Bien, si no hay consultas, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro video. Me van a permitir un segundito, voy a cargar en nuestro archivo. Entonces ya resulta todo más fácil, porque ya teniendo la velocidad en primera podemos calcular la reducción en primera, el número de marchas y las reducciones totales. Entonces comencemos con este video, por favor. El diseño de la caja de cambios. Ya hemos hecho el estudio del apéndice. A ver, vamos a ir aquí a compartir. Vamos a ir a compartir en la ventana este video. Y avanzamos con esto. Ok, entonces ya tenemos la velocidad máxima. ¿Qué podemos hacer ahora? Vayamos a calcular las dimensiones que tenemos que poner en nuestra caja de cambios, las reducciones. Lo que corresponde ahora es estudiar cuál es la reducción en primera, luego ver cuántas marchas va a tener nuestra caja según la elasticidad del motor elegido. Teniendo el número de marchas, vamos a calcular las reducciones de las marchas intermedias entre primera y directa, para terminar estudiando un tema muy interesante como es la sobremarcha. ¿Qué nos falta para continuar con nuestro desarrollo? Obviamente, la reducción en primera marcha. Si ya tenemos la velocidad, ya estamos en condiciones de calcular cuál va a ser la reducción en primera marcha. ¿Y cuál va a ser el procedimiento? Siguiendo el proceso del cálculo de la reducción en primera, debemos comenzar calculando la reducción total del sistema, que como ya sabemos se define como régimen de rotación de la rueda sobre régimen de rotación del motor. Conocemos el régimen de rotación del motor, pero no conocemos el régimen de rotación de la rueda cuando el vehículo está yendo a la velocidad que ya hemos calculado. Por lo tanto, primero procedemos a calcular el régimen de rotación de la rueda con el siguiente desarrollo. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque ya conocemos la velocidad en primera. La rueda girará según la velocidad que ya conocemos expresada en metros sobre segundo. Además, en cada vuelta, la rueda recorrerá 2 veces pi el radio de la rueda expresada en metros. Y para que el resultado nos salga sobre minutos, multiplicamos la constante 60 segundos es igual a 1 minuto. Con esto ya logramos determinar cuántas vueltas da la rueda cuando mi vehículo va a velocidad en primera. Hagamos un ejemplo de cálculo de las RPMs de la rueda en primera velocidad. Para eso simplemente reemplazamos los valores en las ecuaciones que ya definimos. En este caso, las RPM de la rueda van a ser 10,8 metros por segundo que habíamos calculado como velocidad en primera. Y en cada vuelta, la rueda va a avanzar 2 veces pi por el radio de la rueda en metros, 0,3 metros. Y obviamente por la equivalencia entre segundos y minutos. Este cálculo nos lleva al siguiente resultado, que las RPM de la rueda van a ser 344 vueltas por minuto, que normalmente se expresa como 344 RPM. Continuando con el procedimiento para calcular la reducción en primera, como ya tenemos nosotros las RPM del motor y las RPM de la rueda, ya tenemos la reducción total conocida.
Un dato muy importante que ha causado muchos errores en las pruebas, en los exámenes y en los ejercicios. En una cadena, en un sistema que tiene varias reducciones, hay alumnos que suman las reducciones. No sé por qué, en qué materia les han enseñado mal o no les han enseñado bien el cálculo de una reducción total. En este caso, el vehículo es un conjunto de reducciones. ¿Qué tenemos? Sale del motor al volante de inercia. Hay una reducción que la maneja el conductor, que es la reducción en la caja. Hay una reducción permanente que hemos calculado, que es la reducción en corona. La reducción total en una cadena con reducciones es la multiplicación de todas las reducciones. No se puede hacer la suma, no sale por ningún lado en unidades. Tiene que ser multiplicación. Por lo tanto, consideren esto, por favor, es un concepto que vuelvo a repetir. Muchos estudiantes resuelven este tema sumando, como si la reducción total fuese la suma de las reducciones. En una cadena, la reducción total es la multiplicación de todas las reducciones, es el producto. Y sabemos además que en un sistema de transmisión puede haber elementos reductores o multiplicadores, y que la reducción total es la multiplicación de todos los elementos intervinientes en la cadena. Como ya tenemos la reducción total y ya conocemos la reducción en corona, nuestra única incógnita será la reducción en primera. Por lo tanto, despejamos la reducción en primera y obtenemos la siguiente expresión: que la reducción en primera va a ser igual a la reducción total sobre la reducción en corona. Con eso ya hemos dado un paso adelante en el diseño de la caja de cambios. Desarrollaremos en nuestro ejemplo para calcular la reducción en primera. En primer lugar, debemos calcular nuestra reducción total. Según los datos que tenemos, la reducción total en primera será las RPM de la rueda en primera, que ya calculamos, sobre las RPM del motor en potencia máxima. Si colocamos sus valores, 344 RPM sobre 5.000 RPM. Por lo tanto, nuestra reducción total en primera será 1 sobre 14.54. Una sola cuestión, no sé si este dato de 5.000 está en el texto. Yo comenzaba con este ejemplo de 5.000 RPM, pero los motores actuales ya hablamos de 8.000 RPM, 9.000, entonces creo que en el texto estamos colocando 7.000 RPM. Revísenlo, por favor, no estoy seguro. No he cambiado este dato yo, pero sea cual sea el procedimiento, tienen que tomar lo que han calculado ustedes como RPM máximas del motor, ¿ok? Eso viene de la curva característica del motor. Esto se interpreta de la siguiente manera: para cada vuelta que dé la rueda, el motor deberá dar 14.53 vueltas. Teniendo ya esta reducción total, podemos despejar y calcular la reducción en primera marcha de acuerdo a la siguiente ecuación. Recordemos que la reducción en primera va a ser igual a la reducción total sobre la reducción en corona. A esta ecuación le aplicamos los valores que ya tenemos y vemos que la reducción en primera será la reducción total 1 sobre 14.53 sobre la reducción en corona 1 sobre 3.11. En resumen, 3.11 suben al numerador, 14.53 en el denominador, y la reducción en primera nos dará 1 sobre 4.67. Y hemos calculado la reducción que va a tener nuestra primera marcha en nuestra caja de cambios. Un aspecto muy importante. Bien, entonces ya hemos dado un paso. Al haber calculado la velocidad en primera, ya nos ha permitido calcular la reducción en primera. Ya con eso los fabricantes nos dan un par de engranajes que nos logren esa reducción para incorporarla en la caja de cambios. Ya es un gran paso. Ahora viene otra pregunta. Depende de la elasticidad del motor, cuántas marchas va a tener nuestro vehículo.
La tendencia actual es conseguir las mismas potencias con bajos torques, pero aumentando las RPMs. Vuelvo a repetir, antes los motores giraban a 4.000 como RPMs máximo, después a 6.000, 5.500 RPM. Ahora estamos hablando de 9.000 RPMs. ¿Cuál es el concepto? Voy a poner un motor más pequeño, con menos torque, pero voy a aumentar la potencia aumentando las RPMs del motor. Es el concepto actual. Entonces, al hacer eso, la elasticidad se reduce cuando uso un motor pequeño y altas velocidades. Entonces, no podemos decir en este momento si la caja va a tener 4, 5 o 6, 7 marchas. Antes era 3 marchas lo normal, después pasamos por un muy buen tiempo a las 4 marchas con sobremarcha quinta. Y ahora están apareciendo cajas de cambio con sexta, séptima como directa, más sobremarcha. Entonces hay que responder a la pregunta en estos momentos. En nuestro cálculo, ¿cuántas marchas va a tener nuestra caja de cambios? Y eso depende de la elasticidad del motor, como vemos a continuación. Dentro del diseño del vehículo es el número de marchas de la caja de cambios, ya sea esta mecánica o automática. Con respecto a la caja mecánica, hemos seguido el siguiente procedimiento. Primero hemos definido como prestación máxima la velocidad máxima que queremos que alcance nuestro vehículo. Esto va a ser en camino plano y con la caja de cambios enganchada en directa. La relación o la marcha directa es aquella en la que la caja solo transmite el movimiento, no multiplica ni reduce, solo transmite el movimiento. Posteriormente, hemos definido la pendiente máxima que queremos que nuestro vehículo suba. Y eso depende de la potencia del motor que ya hemos elegido. Entonces, con la potencia del motor y la pendiente máxima, hemos elegido la velocidad en primera a la que va a ir el vehículo en pendiente máxima. Conociendo la velocidad en primera, ya estamos en condiciones, y así lo hemos hecho, de calcular la reducción en primera. Con todos esos datos nos queda una incógnita. ¿Cuántas marchas va a tener nuestra caja de cambios? Y es el punto que estamos tratando ahora. Para eso vamos a estudiar un método gráfico y un método analítico. Es aconsejable seguir el procedimiento del método gráfico inicialmente y confirmar estos datos con el método analítico. Desarrollemos el procedimiento. Para el ejercicio van a tener ustedes cuidado en la escala. Se puede usar una hoja cuadriculada. Mejor si se usa una hoja milimétrica. Pero tengan cuidado con las escalas. No pueden variar las escalas, especialmente en el eje horizontal. Tienen que ser bien reguladas porque de ahí sale el número de marchas de la caja. Entonces, cuiden las escalas en el método gráfico. Ese es el consejo. En el eje horizontal colocamos la velocidad del vehículo. En el eje vertical vamos a colocar las RPM del motor. Cuando vimos curvas características del motor, analizamos el tema de la elasticidad y dijimos que la elasticidad es el rango de RPM entre régimen de potencia máxima y régimen de torque máximo, dentro de los cuales se pueden manejar sin hacer cambios en la caja de cambios. Y ese es el concepto que estamos desarrollando ahora en detalle. Por eso es que colocamos en el eje en el eje vertical, las RPM del motor. A este gráfico colocamos una línea horizontal con el régimen de potencia máxima del motor que ya estamos usando en nuestro vehículo. Colocamos otra línea horizontal con el régimen de par máximo o torque máximo del vehículo. Y esta es la zona que hemos definido como elasticidad en el capítulo 1 de nuestra materia. Vamos a usar ese concepto de elasticidad para definir el número de marchas de la caja de cambios. Repetimos, ese es el concepto de elasticidad.
luego colocamos y definimos cuál es la velocidad máxima a la que queremos que vaya nuestro vehículo. Hemos definido, para comenzar todo, hemos definido nuestra velocidad máxima en camino plano. Esa es la velocidad que se coloca en este gráfico. El dato inicial que hemos tomado para iniciar el diseño. Colocamos esa velocidad inicial. Y hemos asumido de que esta velocidad máxima el vehículo lo va a alcanzar cuando el motor esté en régimen de potencia máxima. Por lo tanto, ya ubicamos este punto en nuestro gráfico. También tenemos como dato ya la velocidad en primera. Esta es la velocidad en primera que hemos calculado según la pendiente máxima y según la potencia de nuestro motor. Además, establecemos también que la velocidad en primera también se va a lograr cuando el motor esté en régimen de potencia máxima. Por lo tanto, tenemos este punto de velocidad en primera y otro punto de velocidad máxima, ambos sobre la recta que representa las RPM de potencia máxima. A continuación, lo que hacemos es dibujar, representar el comportamiento de la velocidad del vehículo respecto al comportamiento de velocidad de rotación del motor. Nosotros asumimos el siguiente ejemplo. Si el vehículo estuviese en velocidad cero y el motor estuviese en velocidad cero, a medida que el motor aumenta sus RPMs, la velocidad del vehículo va a subir. A medida que subimos las RPMs, suben la velocidad del vehículo. Y podemos continuar acelerando hasta que el vehículo llegue a las RPMs de potencia máxima y el vehículo alcance nuestra velocidad máxima. Por lo tanto, esta línea representa el comportamiento de la velocidad respecto a las RPMs del motor. El siguiente punto es interceptar esta recta de comportamiento con el régimen de torque máximo. ¿Por qué? Porque hemos indicado que se puede manejar en este rango de elasticidad sin hacer cambios. Por lo tanto, si yo estoy yendo en marcha directa a mi velocidad máxima, a medida que voy bajando las RPMs por cuestiones de pendiente del camino, el torque va subiendo. Por eso puedo seguir manejando en esta zona. Pero el límite es este punto. Cuando el motor llega al régimen de torque máximo, ya necesito hacer el cambio, puesto que de lo contrario el motor se va a apagar. Ya tengo este punto en el gráfico. El siguiente paso es subir una línea recta del punto de torque máximo hasta que corte la línea horizontal del régimen de potencia máxima. ¿Por qué? Porque una vez que he desarrollado el cambio, puedo volver a subir las RPMs del motor hasta llegar al régimen de potencia máxima. A continuación, lo que se hace es reflejar otra vez el comportamiento de las RPMs respecto con la velocidad, pero ya no en directa -1. Entonces, siguiendo el procedimiento, ya tengo este punto. De este punto trazo una línea hasta el punto origen y en el punto donde se corte con la línea de régimen de torque máximo, hacemos otra vez el corte. Y seguimos desarrollando el procedimiento. Otra vez subimos una línea vertical hasta cortar la línea de régimen de potencia máxima y volvemos a hacer la línea de comportamiento con respecto a la velocidad y al régimen de potencia máxima. A ver, una aclaración. ¿Cuántas veces repetimos el procedimiento? Hasta que la línea corte la línea vertical de nuestra velocidad en primera. Aquí a la línea, hasta aquí no cortaba, no se aproximaba, pero cuando estamos en directa -2 ya corta la velocidad en primera. Entonces, hasta aquí llegamos con ese procedimiento gráfico. Entonces, esta va a ser nuestra primera marcha directa -n y nuestro comportamiento va a ser, partimos de cero, aceleramos las RPMs hasta llegar a los 10,8 metros por segundo que hemos calculado.
ya el motor empieza a zumbar, entonces hay que hacer cambio a segunda. Bajamos las RPMs del motor, bajamos, desconectamos, baja las RPMs del motor y se engancha en segunda y luego vuelve a subir hasta encontrar la velocidad máxima en esta marcha. Y es lo que quiero recalcar. Hacemos este procedimiento hasta que la línea corte nuestra línea de velocidad en primera. Eso es lo que tal vez falta explicar en el gráfico, en el video, o tal vez lo vamos a hacer después, no recuerdo. Y tenemos este diente de sierra, como ven ustedes, este diente de sierra todavía le falta un punto. Lo que hacemos es colocar una línea que vaya desde la velocidad máxima en régimen de potencia máxima hasta el punto origen. Y como vemos, tenemos un diente de sierra. Teóricamente, cuando partimos de velocidad cero, aceleramos, subimos las RPM del motor hasta alcanzar mi velocidad máxima en primera. En este punto el motor tiende a sobre-revolucionar, tiende a zumbar. Entonces es necesario hacer el cambio. Al hacer el cambio, bajan las RPM del motor hasta llegar a la siguiente línea, que es la segunda. En la segunda llegamos a este punto y volvemos a acelerar. El motor sube las RPM, aumentamos la fuerza, aumentamos la velocidad y llegamos hasta el régimen de rotación de potencia máxima. Y aquí estaría la velocidad máxima en segunda. Hacemos el cambio a tercera marcha. Hacemos el mismo procedimiento y volvemos a acelerar hasta que el vehículo en tercera marcha alcance esta velocidad máxima. Y cuando hacemos el cambio a cuarta, el motor baja de RPMs y luego volvemos a acelerar hasta que llegamos a nuestra velocidad máxima definida para nuestro vehículo. El método para determinar el número de marchas es simplemente contar cuántos picos tiene el diente de sierra. En este caso, el diente de sierra tiene 1, 2, 3, 4 picos. Estos 4 picos indican que la caja de cambios tendrá 4 marchas. Desarrollemos el método gráfico para nuestro ejemplo. Siguiendo el procedimiento, colocamos en el eje horizontal la velocidad. En el eje vertical, las revoluciones de rotación del motor. En este eje colocamos el régimen de rotación de potencia máxima, que son 5000 RPM. También colocamos a escala el régimen de rotación de torque máximo, que son 2800 RPM. Y esta es la zona de elasticidad en la que va a trabajar nuestro motor. Colocamos la velocidad máxima en directa, conocida ya como 50 metros por segundo. También conocemos nuestra velocidad en primera, que es 10,8 metros por segundo, que lo conseguimos al régimen de rotación máxima. Continuamos con el método trazando la línea de comportamiento de la directa. Establecemos el punto de corte de la directa con el régimen de torque máximo. Subimos una recta hacia el régimen de potencia máxima y establecemos que nuestra velocidad en directa -1 es 28 metros por segundo. Continuando con el procedimiento, lanzamos la línea de comportamiento de la directa -1. Establecemos el punto de corte con el régimen de torque máximo. Subimos la línea vertical hacia arriba y establecemos que en la directa -2 es 15,68 metros por segundo. Volvemos a establecer la línea del comportamiento de la directa -2 y vemos que corta antes de nuestra velocidad máxima. Por lo tanto, el régimen que nos sale es 8,78 metros por segundo. Como 8,78 por segundo es menos que 10,8, este es el punto en que paramos del procedimiento. Y lo que hacemos es lanzar la línea de comportamiento de primera, lanzar la línea de comportamiento de segunda,
lanzar la línea de comportamiento de tercera y lanzar la línea de comportamiento de nuestra directa, que en este caso sería la cuarta velocidad. Como vemos, el diente de sierra nos muestra 4 picos, por lo tanto, trabajando a escala en el gráfico, concluimos que por el método gráfico establecemos que nuestra caja de cambios va a tener 4 velocidades. Lo que se ha desarrollado. Lo que hemos desarrollado solamente es una expresión gráfica de lo que vamos a ver a continuación, que es el método analítico. El método analítico se basa en triángulos semejantes. Veremos con números, confirmaremos este número 4 que hemos encontrado como número de marchas de nuestra caja de cambios. Mediante el método gráfico, conviene confirmarlo con el método analítico que desarrollamos a continuación. Para el desarrollo del método analítico, lo primero que debemos encontrar es la constante de proporcionalidad entre el comportamiento de regímenes de rotación del motor y la velocidad del vehículo. Y esto debemos encontrarlo en términos cuantitativos. Para eso nos basamos en el mismo gráfico anterior, donde teníamos en el horizontal velocidad, en el vertical las RPM del motor, identificadas las RPM de potencia máxima y torque máximo, y dentro de ellos la zona de elasticidad. En este gráfico, primero que nada, ubicamos nuestra velocidad máxima, que la logramos al régimen de potencia máxima. Por lo tanto, para esta velocidad ya tenemos un punto sobre el eje de velocidad, que vamos a llamar velocidad indirecta. Posteriormente, lo que hacemos es desplazar la recta de comportamiento de proporcionalidad entre rotación del motor y velocidad del vehículo. Es lo mismo que ya vimos antes, pero volvemos a explicar. Si nosotros estamos a velocidad máxima en RPM de potencia máxima y aparece una pendiente en el camino, las RPM del motor van a bajar por efecto de esta pendiente, y al bajar las RPM va a bajar la velocidad hasta este punto. Como vimos, el concepto de elasticidad. En este punto ya no podemos seguir manteniendo la misma marcha, puesto que el motor se apagaría. Por lo tanto, podemos determinar en este punto lo que le vamos a llamar velocidad mínima de la marcha directa. A continuación, trazamos una línea vertical sobre este punto y tenemos otro punto sobre el eje de velocidades, que le vamos a llamar velocidad en directa menos 1. Como vemos, aquí tenemos 2 triángulos insertos uno dentro del otro. El triángulo velocidad 0, velocidad en directa menos 1 y velocidad mínima en directa, y el triángulo velocidad 0, velocidad en directa y velocidad máxima en directa. Como ambos triángulos son proporcionales, podemos establecer una relación entre sus lados. La velocidad en directa menos 1 será proporcional a la velocidad en directa, al igual que el régimen de torque máximo será proporcional al régimen de potencia máxima. Por lo tanto, ya tenemos una proporcionalidad. Esa es la proporcionalidad que hemos mencionado. Y aquí simplemente lo que hacemos es despejar la velocidad en directa menos 1, dándonos la expresión que leemos a continuación. La velocidad en directa menos 1 va a ser igual a la relación RPM de torque máximo sobre RPM de potencia máxima. Esta es la constante de proporcionalidad. Y esto multiplicado por la velocidad en directa. Por lo tanto, ya tenemos una constante de proporcionalidad que nos permitirá ir calculando las diferentes velocidades de la caja de cambios. Como ya tenemos la constante de proporcionalidad, podemos calcular el número de marchas según este método analítico.
En primer lugar, se calcula la velocidad en directa menos 1 a través de la constante de proporcionalidad que demostramos en el cuadro anterior. En ese caso, la directa menos 1, la velocidad en directa menos 1 va a ser igual a la constante de proporcionalidad RPM de torque máximo sobre RPM de potencia máxima por la velocidad en directa. Ya tenemos un dato, que es la velocidad en directa menos 1. Y seguimos ese procedimiento para calcular n veces la velocidad subsiguiente. En este caso veremos que la velocidad en directa menos 2 va a ser igual a la constante de proporcionalidad que hemos indicado por la velocidad en directa menos 1. Y como dijimos, esto lo hacemos n veces, hasta que en la vez n la velocidad que emerja del cálculo sea menor que la velocidad en primera. Solamente tienen que tener cuidado con eso. Hagan los cálculos, sale la nueva velocidad. Ustedes ya tenemos 10,8 metros como velocidad en primera marcha. Si les sale, mientras el cálculo que les salga sea mayor a ese 10,8, se sigue aplicando el procedimiento. Cuando el cálculo salga menor de 10,8, ahí se para. Y hemos hecho n veces ese procedimiento hasta que la velocidad calculada sea menor que la velocidad en primera. Es decir, si hemos hecho n veces el procedimiento para que salga menor que la velocidad en primera, por lo tanto, la directa menos n es la primera. En ese caso, la directa va a ser n menos 1. Si hemos cortado 3 veces... n más 1, reitero, en la fórmula está bien, el relato está mal. Hemos hecho el cálculo 3 veces, la directa va a ser la cuarta. 3 más 1, cuarta. Y ese es el procedimiento para establecer el número de marchas por el método analítico, que solamente confirma lo desarrollado en el método gráfico. Desarrollemos nuestro ejemplo con el método analítico. En primer lugar, calculamos la velocidad máxima para directa menos 1. Según los datos que tenemos, nuestra velocidad en directa es 50 metros sobre segundo. Y el coeficiente de proporcionalidad es 2.800 RPM de torque máximo sobre 5.000 RPM de potencia máxima. Este cálculo nos da un valor de 28 metros sobre segundo. Continuemos desarrollando el método calculando la velocidad máxima para directa menos 2. Según los datos que tenemos, en este caso ya multiplicamos la directa menos 1, que es el dato anterior obtenido. Entonces la velocidad en directa menos 2 va a ser la velocidad en directa menos 1 por la constante de proporcionalidad. Y esto nos da un valor de 15,68 metros por segundo. Ese 15 todavía sigue siendo superior al 10,8. Como este valor es superior a nuestra velocidad en primera, debemos seguir desarrollando el método. Y calculamos la velocidad máxima para directa menos 3. En este caso, nuestros datos multiplicamos la directa menos 2, que es 15,68 por la constante de proporcionalidad, y nos da un valor de 8,78 metros por segundo. Como 8,78 metros por segundo es menor que nuestra velocidad en primera calculada de 10,6 metros por segundo, paramos el método aquí y nos fijamos cuántas veces hemos desarrollado el cálculo. Y como vemos, hemos desarrollado el cálculo 3 veces. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. La directa menos 3 es la primera. Por lo tanto, la directa va a ser 3 más 1, 4. La directa va a ser la cuarta marcha de la caja de cambios. Con el método analítico hemos establecido que nuestra caja de cambios tiene 4 marchas. Y como dijimos antes, esto solamente confirma el cálculo desarrollado por el método gráfico.
Bien, ya. Ok, esa es la parte más compleja, no difícil, sino que necesita más esfuerzo en hacer cálculos. Ya tenemos el número de marchas de la caja de cambio. ¿Qué nos falta? ¿Qué reducción va a tener cada marcha intermedia? Y luego vamos a aplicar el concepto de potencia disponible de aceleración para ver el tema de la sobremarcha. Eso lo hacemos en la siguiente clase, de aquí partimos en la siguiente clase por el tiempo que tenemos en este momento avanzado. ¿Alguna consulta? Nos vamos entonces a nuestro esquema. Si no hay consultas, mi computadora está en la carrera. Hemos tenido un problema con la computadora el otro día. Está resuelto, pero no puedo disponer. Así que hoy día voy a tomar la clase de ITA 361 del 13 de marzo del 25. Yo voy a leer los nombres, por favor, y me confirman presente, porque hay algunos que estaban anotados, pero no están al lado del televisor o de su celular. Josué Quispe. Presente. Josué Isaúd es su nombre. Presente, sí, ingeniero. Josué Isaúd. Quispe. Garu, no debe ser su nombre. Garu Cometa, ¿cuál es su nombre, por favor? Garu Cometa, ¿quién es? Ingeniero, soy yo, Gary Alanoca. Gary Alanoca. Por favor, Gary Alanoca Heredia. Para este caso, por favor, coloquen sus nombres. Ya no quiero adjetivos ni apodos. Alanoca. Está bien, ingeniero. Por favor. El tercero es Ronald Quispe Mamani. ¿Está Ronald? Presente, ingeniero. Ya. El cuarto es Álvaro Robni o Ronnie. Robni voy a poner. Robni. Quino Mollo. Ok. Marco Antonio Oquendo es el siguiente. ¿Está presente? Sí, ingeniero, presente. Ok. Oquendo. El otro es John Ramiro. Presente, ingeniero. Mamani está presente. El siguiente es Jesús Luque. ¿Está presente? Jesús Luque. Y seguramente no tiene micrófono, me está pasando un chat. Ok, su segundo apellido es Luna. Ok, gracias. Siguiente es Cristian Nina Mamani. ¿Está presente? Presente, Inge. Muy bien. El siguiente es Oliver Cristian. Sí, presente, Inge. Contreras, ¿no? Sí, Inge, Contreras Tapia. Ya. El siguiente es Esaías Fernando. Presente, ingeniero. Azulies, ¿no? Sí. Muy bien. El siguiente es Luis Quispe Mamani. ¿Está presente? Sí, ingeniero, presente, ingeniero. Ok. El siguiente es Kevin Vidal. Presente, ingeniero.